Señor te bendiga en esta hora. Quiero compartir contigo el tema confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Cuán importante es, amado hermano, confesar nuestros pecados a Cristo. Sabemos y conocemos que Él es el único que nos puede perdonar. Lo más triste y lo más peligroso es vivir con pecados que no hemos confesado a nuestro Dios. La Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuán importante es que cada uno de nosotros, amados hermanos, amigo que me escuchas, confesemos nuestros pecados a nuestro Dios. Por supuesto, ya no tenemos que confesarlo o nunca has tenido la necesidad de confesarlo a un hombre. No tienes que hacerlo conmigo, no tienes que hacerlo con alguien más, solamente con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está listo ahí para escuchar tu necesidad, para escuchar tu confesión y perdonarte. Nuestro Dios quiere perdonarte. Cuán importante es confesar nuestro pecado a Dios. Dice la Biblia en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. La Biblia nos dice aquí que seguramente hay personas que encubren su pecado, que lo llevan allí oculto. Tal vez mamá no lo sabe, tal vez papá no lo sabe, tal vez tus padres no sepan, tu esposa no sepa, tu esposo no sepa ese pecado. Lo estás encubriendo. Mientras tanto, dice la Biblia que el que encubre el pecado no puede prosperar en ninguna área. Y cuando hablamos de la palabra prosperar aquí, está hablando principalmente de la vida espiritual. Está hablando de un crecimiento, está hablando de un avance, de una madurez espiritual. Y claramente sabemos que cuando existe esta madurez y este crecimiento y esta prosperidad del alma, las demás cosas vienen por añadidura. Pero lo más importante que el proverbista señala aquí es la urgencia y la necesidad de confesar pecados. Quiere decir que cuando una persona no confiesa su pecado a Cristo, cuando un joven, una señorita, un adulto, un esposo, una esposa no confiesa su pecado a Cristo, está estancado y su vida se ha empobrecido. Su vida se ha puesto en una miseria espiritual. Cuán importante, querido hermano, querido amigo, que nos estás viendo en este video, es que tú y yo confesemos nuestros pecados delante de Dios. La Biblia dice que no habrá prosperidad a todo aquel que no confiese su pecado. Y ya hemos escuchado de qué tipo de prosperidad. Juan decía a su colaborador, a su hijo amado, llamado Agayo, ¿verdad? Decía que él deseaba que fuera prosperado, así como prospera su alma, ¿sí? Y tenía un gozo el saber que sus hijos andaban en la verdad, andaban caminando delante de Dios de una forma muy especial. Así que tal vez en esta hora estás escuchando y estás reconociendo que en tu vida hay un pecado que no has confesado. Tal vez hay algo que tu esposa no sabe, hay algo que tu esposo no sabe, hay algo que tus hijos no saben, que tus padres no saben, yo no sé. Pero una cosa quiero compartir contigo. Dios conoce los corazones. Dios conoce a todo aquel que ha pecado, conoce a todo aquel que ha confesado su pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, nota esto, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La gran bendición de la misericordia, esa es lo que falta en tu vida probablemente. Es lo que necesitas. No sé si te has preguntado por qué no avanzas, por qué no creces. No sé si te has preguntado por qué Dios no te bendice. ¿Por qué no alcanzas esa misericordia que pudieras recibir de parte de Dios de alguna forma para sentirte en paz y para recibir el perdón? La misericordia de Dios
es algo que Dios va a usar para perdonarte, pero necesitas confesar tu pecado. El salmista nos dice que el que se aparta, ¿sí?, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En el Salmo 32 dice la palabra de Dios así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, ¿sí?, y en cuyo espíritu no hay engaño. Nota lo que dice el salmista en el Salmo 32, algo muy especial, algo muy hermoso. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, el salmista reconoce que mientras él cayó, o sea, que mientras él no confesó su pecado a Dios, sus huesos se empezaron a secar, su verdor se convirtió en sequedad de verano. O sea, quiere decir que su vida se empezó a secar. El pecado seca la vida de aquel que no ha confesado su pecado. Es importante que si tú quieres ser bendecido, que si tú quieres ser usado por Dios, que si tú quieres ser prosperado por Dios, ¿por qué no decirlo?, necesitas confesar tu pecado. Debe haber un arrepentimiento, debe haber una confesión de pecado y un apartamiento. O sea, tienes que apartarte del pecado. No solamente para ser bendecido materialmente, no estamos hablando de eso, estamos hablando para tener la misericordia de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas y tener la riqueza del perdón de Dios en nuestro ser. Cuando tú tienes y reconoces el perdón de Dios en tu vida, nada más te va a hacer falta y podrás caminar delante de Dios de una manera que a Él le agrada, porque Él es fiel. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y cuando buscas el reino de Dios, implica presentarte delante de Dios aprobado, confesando tu pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es mi deseo que seas prosperado, que seas bendecido espiritualmente. Cuando tú eres bendecido y prosperado espiritualmente, cuando tu alma prospera, todas las demás cosas vendrán por añadidura. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que el Señor te bendiga y sigue adelante. Si tú necesitas confesar un pecado que sabes que Dios lo conoce y lo ha visto, hazlo. No sigas viviendo en esa pobreza y en esa miseria espiritual. Dios quiere enriquecerte, Dios quiere bendecirte de una forma muy especial, pero es a través del arrepentimiento, es a través de confesar tu pecado. Tú te sentirás limpio, te sentirás perdonado cuando confiesas tu pecado a Dios, al único que es fiel para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Que el Señor te bendiga. No olvides suscribirte a este canal para que sigas recibiendo este pequeño corto mensajes para que lleguen a tu corazón y sean de bendición. Compártelo también y dale clic ahí en la campanita para que te lleguen las notificaciones de un video nuevo cada día. Que el Señor te bendiga. Confiesa tu pecado. Que el Señor te bendiga.